Bienvenidos a este live que estamos haciendo aquí en estos momentos, aquí en A Fondo, en estos momentos en que cada minuto hay un nuevo hecho político, porque en este ambiente tan tenso que hay, 7 de agosto, el 7 de agosto, cuando es la fecha que va a cambiar el gobierno, pues se nos está haciendo muy, muy lejos. Está pasando de todo. Acaba de suceder otra respuesta a todo lo que ha venido sucediendo a partir de la decisión del propio presidente electo de parar y suprimir el empalme, debido a que pues el presidente Gustavo Petro sigue insistiendo en que no reconoce el triunfo, cosa que realmente pues debería de reconocer. Evidentemente lo hemos dicho aquí en A Fondo, pero también pues se ha tensado la cuerda del otro lado, prácticamente al decir que se desconoce el estatus del gobierno del presidente Gustavo Petro, y en medio de esa discusión pues se había hecho una empalme que se había convertido, como ellos mismos lo dijeron, en una ¿cómo se llama? Auditoría forense, que es la primera vez que se utiliza para establecer más bien no qué estaba pasando en ese gobierno, sino cuántos eran los miembros de ese gobierno corruptos, para meterlos en cintura y al jefe llevarlo en extradición a los Estados Unidos. Entonces, ese es el ambiente en que estamos hoy. Y la verdad es que me parece por eso muy importante hablar con personas como José Antonio Ocampo. Ustedes conocen muy bien al profesor Ocampo, exministro de varios gobiernos, viene de toda la cultura de la CEPAL, ¿no es verdad? Así es. Yo me acuerdo siempre. Naciones Unidas en general. De Naciones Unidas. Él fue durante 2 años o año y medio, yo creo que uno de los ministros, el ministro estrella del gobierno del presidente Gustavo Petro, y como sucede y sucedió con varios miembros de ese gobierno, que formaron parte de ese gobierno y que eran parte de coalición, pues fueron sacados de manera abrupta y de manera injusta. Desde entonces, él ha mantenido su voz, ¿no es verdad? Y yo creo que estos momentos son muy importantes para otra vez volver a ver qué es lo que está pasando, sobre todo no solamente en materia económica, que usted es una gurú en ese tema, ha sido varias veces ministro de Hacienda, entre otras cosas, pero yo la primera pregunta que le quiero hacer aquí a José Antonio es: ¿cómo califica lo que está pasando hoy? ¿Qué clima está presentándose y qué siente usted? ¿Qué está en peligro? Bueno, yo creo que una de las fortalezas que mostró Colombia en el proceso electoral, pero incluso de los meses anteriores, etcétera, es la solidez de nuestras instituciones democráticas. Eso creo que es un tema profundamente. Digo yo, para ponerlo de alguna manera, hay más discusiones si la división de poderes está funcionando en Estados Unidos. En Colombia funcionó la división de poderes. Claro, con Petro, con Gustavo Petro. Sí, con el gobierno actual. ¿Okay? Entonces, eso es un elemento importante, digamos, de nuestra institucionalidad democrática, ¿no? Bueno, en fin. Pero esta confrontación que se ha dado, que incluye, pues, por parte del presidente Petro ayer, sí, desconocer otra vez el resultado. Otra vez, sí. Cuando ya el candidato Cepeda había aceptado. Ya habíamos pasado por ahí, habíamos cerrado ese capítulo. Más aún, ya él ha aceptado ser senador de oposición, claro, como le corresponde, ¿no? Y su candidata... Sí, lo dijo acá también cuando él vino. Entonces, en ese contexto, volver a negar el triunfo de Abelardo de la Espriella me parece incorrecto. Ahora, por otra parte, hay algunos personajes del equipo de Abelardo de la Espriella también haciendo unas acusaciones muy complejas. Se refiere a lo que dijo Carlos Alonso Lucio en la entrevista En Cambio, que dijo una cosa que pues lo insinuó y lo ha dicho tras, digamos, en su manera de decir las cosas el propio presidente electo, que iba a hacer todo lo posible por extraditar a Gustavo Petro. Yo creo que en la práctica eso no va a ocurrir, y Abelardo de la Espriella creo que no lo va a tratar, pero en fin. Pero, ¿usted cree que no? Hasta ahora
todo lo que él ha planteado en la campaña lo está cumpliendo. No. Por ejemplo, en materia económica está vamos a eso, que yo creo que ese sí le va a quedar más difícil. Sí, muy moderado, sí. O sea, han venido moderando el discurso en varios campos, creo yo. Claro, pero en el campo, digamos, de la seguridad, ¿no? El ministro recién nombrado de Defensa, el mayor general retirado, Jorge Mora, acaba de decir que planea hacer unos bloques de seguridad urbana que serían dirigidos por civiles, es decir, por reservistas, y revive el SMAT, otro capítulo que había, bueno, digamos que es nuevo y que tiene pues una connotación muy especial, sobre todo después del estallido social que enfrentó Duque. En fin, hay unos cambios muy grandes que son los que él prometió realmente cuando fue candidato. Pero vamos antes del tema, en el tema de economía, usted ha decidido como mantenerse en el centro y está haciendo parte de un grupo, ¿no es verdad?, del centro, de centristas, ¿no es verdad? Yo soy centrista, siempre he sido centrista. Centrista, sí, ¿de qué lado? Yo digo que yo he sido socialdemócrata. Uh-huh. Más aún, le voy a decir una cosa histórica, personal. Sí. Yo fui el que comencé al Partido Liberal de entrar a la Internacional Socialista, que era socialdemócrata. Sí, eso sí, ya se acabó. ¿Qué? Eso ya es pasado. Está debilitado en Europa, muy debilitado. Pero digamos, lo que pasa es que el Partido Liberal, eso como joven liberal, digamos, me mandaban a la Internacional Liberal. Uh-huh. La Internacional Liberal era un chiste porque incluía el Partido Liberal inglés o el italiano, que eran similares al Partido Liberal colombiano, digamos, y tenían el alemán y el austríaco, que eran ultraderecha. Sí. Entonces eso yo un día le dije al presidente del partido, oiga, tenemos que salirnos de allí para entrar a la Internacional Socialista. Uh-huh. Entonces ya también fui después a las reuniones de la Internacional Socialista, que en realidad es socialdemócrata. La verdad es que fue creada antes de la Internacional Comunista, digamos, para ponerlo de alguna manera. Entonces, por eso se llama socialista, ¿no? Pero usted digamos que podía ser una persona de centro izquierda, de Internacional Socialista. Yo soy de centro izquierda. Sí. Y entonces... Siempre he sido. Además, he sido consistente en mi vida. Uh-huh. Y entonces ahora están armando, he visto unos manifiestos, lo tengo acá, el manifiesto del centro, que tiene mucha gente que es de centro izquierda y de centro derecha. También tiene. Hay de centro derecha también, sí. A ver, ¿y es por qué? ¿Por qué montaron ese grupo? ¿Cuál es su preocupación? Eso es hacer declaraciones, no hay un grupo con propuestas específicas, son unas declaraciones, digamos, miradas desde el centro para sostener el sistema democrático nuestro, que es muy positivo. Sí. Que es muy positivo. Entonces, digamos, es un grupo amplio. Digamos, está Eduardo Pizarro, Jorge Iván González, Cecilia López, digamos, para mencionar, pero también está, digamos, por ejemplo, Juan Camilo Restrepo, uh-huh. ¿no es cierto? También está Socorro Ramírez, en fin, hay un grupo, es un grupo bastante amplio, de centro derecha a centro izquierda. ¿Sí? Y entonces usted, sus planteamientos dicen respeto a las autoridades electorales y a sus pronunciamientos. La Registraduría Nacional... Eso fue una declaración poco antes de la segunda vuelta. Esta es antes de la segunda vuelta. Esta fue la primera. Ahorita estamos acá en la segunda. ¿Y cuáles son más o menos los planteamientos que están haciendo? Entonces? Este es básicamente sostener nuestra institucionalidad democrática. Sí. Para poderle, digamos, permitir que funcione, digamos, con las distintas, digamos, tendencias que tiene que tener una institucionalidad democrática, ¿no? Uh-huh. Porque así funciona. ¿Y qué dicen, por ejemplo? Bueno, evidentemente ya ustedes han salido varias veces a decir el presidente Gustavo Petro debe dejar de decir que no reconoce el resultado electoral y pues dedicarse a hacer oposición y a salir y entregar el gobierno, que es lo que uno le pediría al presidente Gustavo Petro. Pero además de eso, ¿qué han planteado? Por ejemplo, en el tema de la doble nacionalidad, pues es triple del presidente electo. Bueno, esa es otra declaración que estamos sacando. O que vamos a sacar estos días. Uh-huh. Ahí sí, nosotros sí creemos que el presidente Abelardo Lespeña debe renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque puede haber todo tipo de conflictos en las decisiones. Mire, desde varias cosas. Uh-huh. Coja, por ejemplo, el tema, incluso uno económico, los aranceles. Uh-huh. ¿No es cierto?
vamos a estar de acuerdo, por ejemplo, con que le aumenten los aranceles a Colombia, como había anunciado el presidente Petro. ¿Qué va a decir Abelardo Lesper como presidente de Colombia si el presidente Trump decide aumentarle los aranceles a Colombia? Pues decirle que está en contra de esa decisión, ¿cierto? Pero ponga cualquier otra. Por ejemplo, ayer, allá en la reunión de la OTAN, digamos, Trump dijo que no más comercio con España. ¿Estamos de acuerdo con nosotros con que bloqueen a España comercialmente los Estados Unidos? Y que es que no haya turistas de Estados Unidos en España. Pero por Dios, o sea, es un tema del orden internacional. O sea, esos son los problemas que se plantean, pues, además con el presidente actual de Estados Unidos, para ponerlo claramente, ¿no? Entonces puede haber todo tipo de conflictos de interés entre las posiciones de Estados Unidos o ponga un tema más complicado. Digamos, ya pues ellos intervinieron militarmente en Venezuela. Tienen bloqueado a Cuba. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo no. Yo no, o sea, más aún yo digamos, apoyar una transición económica y política en Cuba, estoy de acuerdo. Que es necesaria, sí. Pero incluso en Venezuela, caramba, la promoción de la democracia. O sea, que haya otras elecciones. ¿En qué quedó? Sí, eso está totalmente en veremos. Sí, ¿no se venció ahorita precisamente el plazo, ¿no? Sí. El plazo de los... No, digamos, otros temas. Que María Corina Machado no pueda entrar a Venezuela. O sea, hay tantas decisiones en las cuales está involucrado Estados Unidos que, digamos, yo incluso como residente de Estados Unidos. Además, acá el profesor Ocampo es profesor de Columbia University, sí, y es residente de los Estados Unidos. Entonces uno puede estar en desacuerdo con decisiones, ¿no? Yo pues allá no voto, pero digamos, digo yo, como presidente Abelardo Lesper va a estar de acuerdo con esas decisiones. Sí. Entonces yo creo que es mejor, digamos, por el bien de él incluso, y del país, que diga, bueno, no, voy a renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos. Más aún, hay que recordar que varios colombianos han tenido que renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos. Pero voy a hacer una aclaración acá. La Constitución no dice claramente, dice que los funcionarios que tengan doble nacionalidad deben renunciar a ella. Pero no dice claramente lo que puede pasar con un presidente, si es el caso del presidente. Lo que hay aquí es una discusión ética, sobre todo, no tanto legal, y como ya sabemos que el presidente tiene tiene una visión distinta de lo que es ético y de lo que es legal, es decir, la Constitución no tácitamente no le dice eso, sino a los funcionarios, no al presidente. No, bueno, hay que recordar que el presidente Petro también tiene doble nacionalidad, ¿no es cierto? La nacionalidad italiana. Pero, es decir, si a un funcionario público... Lo que pasa es que es otra cosa lo que pasó, porque la nacionalidad que él obtuvo es una nacionalidad reciente que tiene que ver con, no porque hubiese sido nacido allá o porque su papá fuera, sino porque se nacionalizó recientemente, creo que es hace un año, hizo el juramento de la bandera, sí. que no hacen los que por descendencia obtienen por otra vía una posibilidad de ser nacionales del país de origen. En fin, ese es uno de los temas que... O sea, ese tema a ustedes les preocupa. Pero yo le quiero preguntar... Por el conflicto para el país, o para el presidente de Colombia, frente a decisiones de Estados Unidos con las cuales Colombia no tiene por qué compartir. Ya. Una de las cosas que también yo creo que es muy interesante y muy importante es digamos, todo lo que propuso el presidente electo en materia de recorte de gastos, ¿no? Habló de 60 billones de recortes, y por ahí he visto artículos, incluso creo que es Mauricio Cárdenas, usted me mencionaba ese artículo, que hizo como una especie de revisión de cómo era que se podía recortar y de dónde se podía recortar, y llegó solamente a un recorte de 20. ¿De dónde van a sacar esos 4? No, ese es un tema de fondo, y vamos a ver cuáles son las propuestas concretas. Ya. ¿No es cierto? Sin reforma tributaria, porque ellos dicen que no va a haber reforma tributaria. Ya el ministro electo
ministro designado, pues, perdón, de Hacienda ya ha hecho la idea que sí va a haber una reforma tributaria. Ahora, ¿qué tipo de reforma? Es como muy generalizado, ¿no? Muy general. Pero él ha dicho que sí, que va a haber una reforma para simplificar el régimen tributario, ¿no es cierto? Y quieren bajarle el impuesto, eso es la campaña, sí, a las empresas, ¿no es cierto?, para aumentar la inversión. Sí, que bajaban los impuestos, sí, no, pero que subían, no. Sí, pero es muy claro que no pueden bajar el recaudo tributario. Es decir, si se hace una reforma tributaria, tiene que ser para aumentar el recaudo, es decir, para que sea parte del ajuste. La idea es que baje el impuesto tan alto que hay sobre las empresas y se incremente el personal individual, ¿o cómo? No, está hablando, parte del individual se puede aumentar. Está hablando mucho de reducir beneficios tributarios, que hay de todo tipo de beneficios tributarios. Usted redujo varios de ellos, varios, ¿no?, beneficios. ¿Cuántos quedan? A ver. Quedan mucho. Pues, de hecho, ellos han hablado de que hay de que los beneficios tributarios son 8% del Producto Interno Bruto. Eso debe ser, no sé, alrededor de 100 billones de pesos. Entonces, si es posible... Y usted ya peluqueó bastante cuando hizo la primera reforma. Ahí redujimos varios beneficios tributarios, sí, sobre todo para personas naturales, ¿no? Pero, por ejemplo, en IVA no se redujo nada, por los problemas que había habido con la reforma que intentó hacer el ministro Carrasquilla, ¿no? En su momento. Entonces, yo... En su momento dije, no metemos con el IVA por ahora. Pero te cuento que el ministro designado, sí ha hablado de reducir. ¿Y beneficios en qué? ¿Usted se acuerda cuáles son los que todavía quedan y son evidentes, los beneficios que sean tributarios? Sí. Hay muchos, hay beneficios a empresas, por ejemplo, a sectores. Por ejemplo, uno que yo sí quería eliminar, pero tenía un problema de transición, son a la industria hotelera. Yo dije, bueno, ¿para qué tiene beneficio a la industria hotelera, no? Ese es uno de los... Eso fue un beneficio que se dio en el gobierno de Uribe, ¿sí? ¿O no? ¿O venía de atrás? No me acuerdo cuándo viene ese beneficio. Pero digamos, ese es uno de esos beneficios que todavía hay. Y uno podría decir, bueno, beneficios tributarios en empresas, yo diría, casi que le diría que solamente para investigación y desarrollo. Punto. ¿Y no más? No más. ¿Ok? Eso es lo que es mi punto de vista, ¿no? Y todos los otros beneficios deben eliminarlos. En renta también se podría... Por ejemplo, hay un tema que ya, de hecho, también el ministro designado dijo que no. Cuando le preguntaron esos días en El Tiempo, por ejemplo, dijo, por ejemplo, a pensiones. Yo quería... Usted me acuerdo que quería, si las pensiones las altas, las pensiones altas. Claro. Usted quería clavarles un impuesto a las pensiones altas. No, sí. No clavarles, considerarlo como un ingreso grabable. No me parece que, no me parece. Sí, porque digo yo, además lo digo siendo personalmente, siendo una víctima potencial de pero esa norma. Estoy de acuerdo con eso, ¿sabe? Porque aquí hubo esa temporada de gente que ya a nosotros no nos tocó esas pensiones así. Pero sí es impresionante la gente que se pensionó con unas pensiones sobre todo muy onerosas y que no se grabaran, ¿no? Eso era yo me acuerdo mucho que usted ese lo planteó. Es, por ejemplo, uno que todavía creo yo, ahora ya dijo que pensiones no. Entonces, eso no se toca. Que eso no se toca. Entonces, yo quiero ver los detalles, pero en beneficio, en IVA hay bastantes. O sea, los que uno dice, mantengamos los de la canasta familiar, punto. Y el no resto, más. Sí. Acaben los otros beneficios, ¿no? ¿Y cuándo es que se llenó todo esto de beneficios? No, en cada reforma tributaria. O sea, ¿por eso no nos servían las reformas tributarias o qué? ¿Cómo? Pero ¿por qué en cada reforma tributaria se ampliaban los beneficios? En varias reformas se ampliaban beneficios. Sí, y porque lo que estamos viendo es que de un tiempo para acá se están tratando de reducir y no se pueden. Sí. Ha sido muy difícil. Sí, porque algunos tienen periodos, ¿no? Entonces las empresas pueden demandar al Estado por incumplir una norma legal de cuando hicieron la inversión. Y entonces, ¿de dónde van a sacar 40? Digamos, si hace uno el ejercicio,
Mauricio Cárdenas creo que lo hizo en una columna, 20 billones. Pueden de aquí, de acá, yo recojo allá, aquí, 20 billones. Sí, 40 billones. No, él hizo ese cálculo y también le hice el mismo comentario. Sí. Le dije, Mauricio, yo fue la entrevista en el tiempo larga, ¿no? Y yo sumé, y dije, eso me sumó como 20 billones, ¿no? Y dónde van a sacar los otros 40, ¿no? Ese es un tema interesante. Mañana, de hecho, tenemos un seminario de Desarrollo que estamos los dos, vamos a ver porque ¿de dónde puede sacar 40 sin...? Pues obviamente están haciendo... Pues están hablando de fusionar ministerios, de evitar duplicación de entidades, de hacer bien el sistema de transferencias. Sí, que hay que limpiarlo porque eso no pasó en una reforma que tenía que pasar, sí. Pues digamos, para ver que no se dupliquen las tareas, digámoslo así. Sí, eso sí se puede hacer, pero, o sea, no hay mucho margen. El margen es limitado. Por eso es un tema... Y cambiar, por ejemplo, también todo el tema de los subsidios, lo que hay para el presupuesto de funcionamiento, eso es parte de un ordenamiento que es muy difícil cambiar, ¿o no? Bueno, estrictamente hablando, uno sí puede simplificar funciones. O hacer lo que, curiosamente, yo hice una vez como ministro de Hacienda. ¿Qué es cuál? Hacer un ajuste limitado de los salarios públicos. De los salarios públicos. Después de que le subió Gustavo Petro. Sí, los públicos. Porque me gané una huelga de empleados públicos, ¿no? ¿Cuándo fue eso? 1997. En un momento difícil. Parte de ajuste fiscal fue ese. Sí, es un momento difícil. Era una crisis económica que estábamos a puertas de vivir. Una crisis económica. No, la crisis vino después. Por eso, en 1999, sí, por ahí. No, por eso, la crisis vino después. Ahí no. No, porque además todavía no había reventado la crisis asiática, que fue lo que generó la crisis del 99. No, esto era una forma de reducir déficit fiscal. Esa fue una norma. Me gané una huelga de empleados públicos, ¿no? que negocié exitosamente. Bueno, pero usted, ¿cómo ve los planteamientos que está haciendo en este momento el gobierno del presidente electo? Pues los planes que va a tener que desarrollar cuando llegue al poder el presidente electo. Bueno, económicos, en materia económica, es decir, hay algunas cosas con las cuales uno puede decir va a tener efecto positivo. Por ejemplo, permitir más inversión en minería y en petróleo. Él dijo que, exacto. Sí, eso me parece que está bien, y incluso el fracking en retrospectiva, permita que terminen los procesos los dos pilotos. Sí. Los pilotos y de pronto permita hacer fracking. Pues el ministro de Medio Ambiente designado ya dijo que sí, que se puede hacer fracking, pero no en todo el territorio. Habrá que ver dónde se hace fracking, etcétera, ¿no? En fin, eso uno. Por ejemplo, acelerar también, y que es esencial, todo lo que es generación eléctrica, ¿no es cierto? Que es un tema de fondo presente con esta amenaza del niño, ¿no? Es decir, esos son temas. Ahora, ¿de dónde van a ir? Bueno, yo estoy de acuerdo con digamos, por ejemplo, exportaciones no tradicionales, en fin. Ahora, o seguir promoviendo el sector, o promover el sector agrícola. Ahora, ¿cuánto de eso va a resultar en crecimiento económico? O sea, ciertamente esa aspiración del 7% suena eso poco le iba a preguntar. realista. Una de las cosas que él dice es que va a crecer al 7%. Cuando uno ve, pues es que ningún país está creciendo más del 3% en América Latina. Nosotros somos de los que mejor nos va. ¿Qué es esto de 7%? No, eso no tiene mucho, pero volver, o sea, para comenzar a aumentar la tasa de inversión, que yo creo que sí debe ser un objetivo importante, eso ayudará al crecimiento. Precisamente porque la tasa de inversión está tan baja, el crecimiento de la capacidad productiva de Colombia es como 2,5%. Entonces, para si uno quiere crecer, yo diría que, le voy a poner una cifra, pongan una meta ambiciosa, sería 4. Entonces pónganse 4 como meta y vean bájense el 7. Bajen del 7 al 4. Sí, que 7, ya el 4 es muy buena, sí. El 4 sería muy buena, muy buena. Vamos a ver, digamos, si
En fin, y entonces hay crecimiento, muy bien. Pues seguir apoyando la baja en la inflación, totalmente de acuerdo. En exportaciones no tradicionales, yo creo que es un tema muy importante. Y ahí, mal que bien, pues la parte agrícola ha sido positiva, hay nuevos productos y hay crecimiento en fin, eso todo me parece positivo. ¿Por qué aquí, o sea, dicho sea de paso, eso ocurrió en este gobierno? En este gobierno. Por eso es algo lo que yo iba a decir. El gobierno, Petro, pues tendrá muchos problemas, pero le entrega al gobierno del presidente electo Abelardo Lesprella un país con una inflación bajita, con un desempleo. Bueno, para arriba. Con un más del 6% ya. Bueno, es cierto, está, pero pues digamos, ahí está, esa es una de las preguntas, y un desempleo también va bajando. Muchos dicen que es porque hay empleo oficial y que eso es como ficticio, en fin. Pero ahí están las cifras. Al respecto, en ese sentido, en el tema de la inflación que está subiendo otra vez, muchos dicen que es porque se hizo pues la medida de aumentar de la manera que aumentó el salario mínimo Gustavo Petro. Salió el Banco de la República y aumentó sus cifras, las tasas de interés. Y yo me acuerdo que usted dijo aquí, cuando vino la última vez, dijo, yo creo que la última vez que fue hace 2 meses, que aumentó la cifra, las tasas de interés, dijo, yo considero que es hasta aquí que debe llegar el banco y no volver a ser aquí, ya, porque aumentó lo suficiente y ya no más. Y resulta que 2 meses después aumentó más. ¿Usted qué opina? Pues yo creo que esta alza fue de pronto demasiado. De verdad. Sí, pero en fin. El gobierno, no, por supuesto. El nuevo ministro de Hacienda lo recibió sin ninguna discusión. En una entrevista dijo que sí. ¿Sí? Es que la primera entrevista No. Dijo que sí eran muy altas. No que eran muy altas, que sí sería favorable a bajar tasas. Ay, pero esa es la manera de decir que eran muy altas. Sí, es una forma de decir que eran muy altas. Sí, porque la primera impresión que yo dije, él se quedó, pasó sin querer. Es decir, la tasa para poner la tasa de interés real del Banco de la República, que es como 6%, o sea, la tasa menos la inflación, digamos, es muy alta para los estándares internacionales. Y de hecho puede estar generando otros efectos negativos, por ejemplo, atraer capitales. Claro. ¿No? Porque está muy alta. ¿Y generando revaluación. Y la idea del banco, pues se explicaron, era para frenar el tema de la inflación, que están muy preocupados. Sí, por supuesto, pero la pregunta es cuánto se debe llegar. En fin, yo también les había dicho que no me iba a expresar en contra, pero... Pero usted dijo acá... Pues hace 2 meses. Para no contradecirme a mí mismo, entonces reitero. O sea, ¿a usted sí le sorprendió esa subida de tasas? A mí me sorprendió. Aún yo le expresé personalmente que me preocupa más la tasa de cambio. Y la revaluación de la tasa de cambio me preocupa mucho. Mira un caso concreto, que de hecho sobre el cual escribí una columna al comienzo del año. Digamos, combine 2 cosas. El aumento del salario mínimo con la revaluación. Muy bien. Coja un sector que dependa de flores. Por ejemplo. El caso, porque el caso que yo mencioné. Sí. Y flores, ¿por qué? Porque es de los pocos sectores agrícolas con alto grado de formalidad laboral. ¿No es cierto? Y entonces, yo le dije, acaban de subirle el salario mínimo en dólares más del 30%. Claro, es que está... Eso, digamos, por un sector de exportación muy positivo que ha tenido Colombia, pues no es una decisión muy favorable. Entonces yo creo que sí, el tema de la tasa de cambio. Es más, que afecta al... en fin, pero bueno, vamos a ver si hacen algo en materia de tasa de cambio. O sea, por ejemplo, acumular más reservas internacionales, ¿no? Que se puede hacer, claro. Sí, que se puede hacer. En fin, vamos a ver qué ¿Usted qué cree que se debería hacer ahí para mejorar ese tema de la tasa de cambio? Yo diría que pues el Banco de la República lo único que puede hacer es acumular reservas. Porque frenar entrada de capitales no tiene ningún sentido. Claro. Y en materia de las otras, digamos,
es cierto que ellos dijeron que no iban a hacer reformas tributarias y ya el nuevo ministro, pues el designado, está hablando de unas reformas tributarias, pero no de crear nuevos impuestos, sino de bajar impuestos. No, de simplificarlo y hacer un acuerdo de largo plazo para estabilidad sí. tributaria. Ahora también combatir la evasión de impuestos. Bueno, eso lo dicen todos. Todos. Sí. Yo me acuerdo, o sea, bueno, perdón, en la reforma que yo apoyé, la del 2022, quedaron varias normas adicionales de control tributario. Y se cumplió, porque es que siempre se cumple, y la DIAN es un foco de corrupción también desde hace mucho tiempo, de mucho tiempo atrás. Bueno, eso no soy quien para evaluarlo exactamente. ¿Qué? Sí, y usted siente que es el camino, o sea, ¿qué siente usted que en este momento está haciendo bien y que están haciendo mal en materia, digamos, económica y en materia, por ejemplo, de el plan de desarrollo? Porque ¿sabe qué me ha pasado? No hemos sabido mucho de este gobierno, de cuál es realmente su programa, más allá de decir que el gobierno de Petro es un gobierno corrupto, porque no sabemos qué va a pasar con la salud, no sabemos qué va a pasar con los temas más complicados como pues todo el tema social, ¿sí? Qué de todo lo que planteó Petro se queda, que no va, todas esas cosas que faltan por discutir, sobre todo el tema de la salud, que se volvió tan importante en el gobierno de Petro y ahora, y en el tema también de inversión de energía. O sea, tampoco ha hablado sobre cómo es que va a ser este mundo pues para enfrentar al niño que viene. Sí, bueno, eso es lo que se pueden tomar medidas. Yo no soy muy del sector energético, pero creo que se pueden medidas. Un tema que espero también que el ministro de Medio Ambiente nuevo ayude es a acelerar los permisos ambientales, que es un problema serio que tienen proyectos mineros y proyectos energéticos, ¿no? Pues, por ejemplo, la línea de transmisión, o sea, desde La Guajira, de la energía solar de La Guajira hacia el interior del país, es un tema que ha sido muy complicado. Sí, ya se terminó, pero resulta que no hay... ¿Cuántos años? Claro, se demoró muchísimo por las consultas se llevaron a cabo finalmente y se logró terminar, para este año se termina la línea colectora. El problema es que no hay proyectos que alimenten el sistema, porque hay 58 proyectos parados en La Guajira, eólicos. Exactamente, ese fue el problema, que como no había posibilidades de transmisión, muchas empresas cancelaron sus proyectos. Ahora comienza una nueva etapa. Más aún para los propios indígenas de La Guajira, esto acá muy positiva, porque tendrán una participación en los recursos adicionales, ¿no? O sea que, vamos a ver, porque vamos a ver, el sistema que los plantean ha sido también un poco... Bueno, en todo caso, ese es un tema que también es importante. Y yo creo que digamos, sí hay posibilidades de apoyar distintos sectores, que es un tema. Ahora, uno de los problemas serios de este gobierno, eso me consta a mí como uno de los impulsores, es el tema del plan de desarrollo. Bueno, hablemos de eso. No, el plan de desarrollo que ustedes hicieron con Jorge Iván González, que yo creo que es un plan de desarrollo pensado desde las regiones, un gran plan, un plan ultramoderno que trae una cantidad de cosas y insumos. Este gobierno realmente nunca lo miró. Nunca, es que el presidente Petro creo que nunca se ha referido al plan de desarrollo. Sí, no. Se ha referido a ustedes como neoliberales. Es lo Imagínense, más aún en las primeras discusiones del plan de desarrollo, digo que ¿por qué me traen ese plan neoliberal? Dije yo, perdone, ese plan nunca fue neoliberal. Sí, no sé qué fue lo que pasó ahí, pero... Yo no sé qué pasó ahí, pero de hecho en algún momento cuando él me acusó, cuando yo estaba todavía en el gobierno de neoliberal, yo le quise recordar. Presidente, le recuerdo que a mí los liberales siempre me consideraron su enemigo. Sí. No, es que en los años 90, entonces no me... Claro, cuando era cepalino, usted... Claro, yo he sido cepalino, eso sí es cierto. Pero vamos a eso, porque yo creo que eso es muy importante. Hay un plan de desarrollo muy importante que yo tengo la impresión, y usted me va a decir, José Antonio, que este gobierno lo va a borrar. Habrá que ver exactamente qué se mantiene y qué
digamos, a mí me da la impresión de que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella no está interesado en saber qué bueno y qué malo hizo este gobierno, sino en comenzar y en refundar la patria. Y se le olvida que tiene un tremendo plan de desarrollo pensado desde las regiones, que es lo que él dice que va a ser un gobierno desde las regiones. Y yo me temo que les va, como viene el gobierno de Petro, todo lo que venga del gobierno de Petro es corrupto. Y es como raro. No, vamos a ver en la práctica, digamos, que se hace eso. De hecho, una buena transición sería precisamente ver qué de las cosas que se han hecho se mantienen. Pero usted cree que eso está pasando, es que yo creo ahorita que no hay nada. Pero es que mire, y volviendo a eso, yo creo pero me imagino que el equipo que está entrando sabrá qué funciona y qué no funciona. Pero no creo que ellos estén con esa visión, que es lo lógico. No, ellos no vienen, no están haciendo el empalme, esa es una pregunta. Usted no participó en los empalmes, pero, o sea, el empalme hace 4 años fue complicado porque también ya empezaban estos rifirrafes, pero se dio. Y el empalme, de todas formas, se miró qué bueno traía Duque, qué malo traía Duque y cómo se podían hacer las cosas bien en el gobierno que iniciaba. Este gobierno, por las razones que sea, y esto es independiente a que Gustavo Petro esté en el error de decir que no acepta las elecciones, el resultado electoral, el gobierno entrante, lo que está diciendo es, ¿sabe qué? Yo me siento con usted, pero no para saber qué bueno ni qué malo, sino para mirar cuáles fueron los escándalos de corrupción y poder yo determinar quiénes son los que se van para la cárcel. Sí, bueno. Eso me parece un error porque pierden de pronto. Si se hace un empalme bien hecho, tiene que ser lo que usted dice. Pero si no, no va a haber empalme. Ahora parece que no va a haber empalme, pero yo curiosamente creo que puede haber un acuerdo para hacer empalme. A ver, ¿cómo es eso? No, que el presidente Petro reconozca que Abelardo de la Espriella es el presidente y que los otros hablen de hacer empalme de verdad y no solamente digamos, tratar de identificar casos de corrupción. Que es, digamos... y no decir que el gobierno todo es corrupto, porque es que el presidente ni siquiera quiere, el presidente no se quiere sentar, ni hablar, ni darle la mano a Gustavo Petro. Sí, no, y el presidente Abelardo de la Espriella tiene que aceptar ser parte del empalme. Sí. O sea, lo típico, digamos, hoy en el empalme no lo llevan a cabo el presidente, los dos presidentes. pero sí es un proceso que ellos tienen que ser parte, decir, el presidente electo siempre va a la Casa de Nariño a hablar con el presidente en ejercicio, ¿no? Pero esta vez no. Esta vez no, y creo que a mi juicio debe hacerlo. Y como digo, y los empalmes deben funcionar a nivel sectorial con el objetivo, digamos, de identificar qué bueno y qué malo, qué funciona y dónde hay problemas, ¿no? Ese es un tema, esa es la forma como se hacen los empalmes. Pero dicho sea de paso, a mí me tocó hacer el empalme hace 4 años. O sea que usted sí participó. ¿De verdad? ¿Usted hizo el empalme? ¿Y cómo fue eso? No, yo hice el empalme de Hacienda, además con el ministro de Hacienda. El mismo ministro de Hacienda que hoy está de vicepresidente. ¿Ve? Lo que hemos cambiado. Este país, ¿cómo ha cambiado? Fue muy buen empalme. Yo me sentí muy bien y trabajamos muy bien en hacer todos los temas de impuestos, de gasto público, de endeudamiento público, todos esos temas los discutimos. Y hablando de eso, usted descubrió, porque usted tuvo un rifirrafe ahí con el nuevo vicepresidente actual, hoy designado, José Manuel Restrepo, sobre el monto del déficit fiscal y el monto de la deuda en el FEPEC. Esa fue la discusión de fondo. Esa fue una discusión. La única diferencia realmente de fondo. ¿Qué fue lo que encontró usted ahí? Sí. No, ellos eran perfectamente conscientes de que había un déficit que en el año 2022 fue de 37 billones de pesos. Pero un déficit de deuda, déficit del FEPEC. Del FEPEC, ok. Porque el único aumento de precios que hicieron fue unos días antes de terminar el gobierno. ¿Y por qué? Bueno, no sé cuál razón específicamente, pero la paz que habían disparado los precios del petróleo por la invasión de Rusia a Ucrania. Sí. A Ucrania, y ellos decidieron, yo creo que en parte por el proceso electoral en curso, no aumentar ni los precios de la gasolina, ni de la CPM. Ni de la CPM. Entonces el déficit que se armó fue monstruoso.
Y hubo también una discusión ya sobre posterior. la deuda. Entonces era 37 billones, Sí. que era como 2,5 puntos del PIB, ¿no? O sea, no estamos hablando de porque... Entonces, en algún momento él me dijo, eso lo dejamos ya, digamos, financiado. Le dije, sí, lo dejaron presupuestado para que lo pagáramos nosotros, es lo que yo le dije. Sí, Pero exacto. él siempre reconoció que habían dejado un déficit enorme allí. Sí, siempre lo Sí, reconoce. sí, nunca dijo que no. Y como digo, creo que ya estaba en proceso de hacer el ajuste. Y yo fui el que después, cuando ese monto llegó a tanto, fue el que dije al presidente Petro, esto hay que desmontarlo. ¿Qué? Sí. Eso hay que Y empezaron ustedes a pagar lo que no, era. no. Primero se redujo el de la gasolina. Ujú. Prácticamente ya estaba terminado cuando yo terminé el ministerio. El del ACPM, el acuerdo, Era que subía que el aumento de precios De comenzaba el 1 de julio del 2023. Ese era el acuerdo que ya había llegado. Y esto, digamos, en la discusión que hubo entonces en el gobierno, porque había otros ministros que estaban en desacuerdo, con mi punto de vista, ¿no? Sí, el propio presidente después estuvo en No, desacuerdo. el presidente no, el presidente después lo que me acusó Es de haberle pagado es de haberle pagado a Ecopetrol. Ecopetrol, porque la deuda era con Ecopetrol. ¿no es Claro, verdad? es que eso hay que explicarlo, porque eso fue lo que yo... Claro, sí. es que el déficit lo incurre Ecopetrol inicialmente. Ujú. Entonces el gobierno después le paga a Ecopetrol. Ese es como con un año de rezago. Es como la tradición. Entonces él lo que salió a decir públicamente, decir que cómo era con la plata de los contribuyentes colombianos, se le estaba pagando a Ecopetrol. Sí. Curiosamente, Eso era lo que él decía. No, curiosamente, gran parte de los ingresos del gobierno en ese momento eran utilidades de Ecopetrol. O sea, volvieron otra vez. Entonces, Ecopetrol pagaba las utilidades y el gobierno con esas utilidades le pagaba el subsidio. O sea, básicamente es más o menos en forma simplificada lo que ocurría. Pero uno no podía no pagarle a Ecopetrol. De hecho, en algún momento yo le dije abiertamente, presidente, y espero que usted no quiera quebrar Ecopetrol. Porque si no le pagamos eso, se quiebra Ecopetrol. Ahora, yo quiero preguntarle una cosa. ¿Usted no siente que es medio sorprendente, que es como si no hubiera pasado nada, no hubiera cambiado nada, que usted fue parte del empalme con el ministro saliente de Duque, que es hoy quien es el jefe del nuevo empalme? O sea, volvimos otra vez al pasado, o sea, a lo que pasó hace 4 años. Es increíble, esa la coincidencia es... Sí, por eso yo creo que tiene que haber un buen empalme. O sea, yo creo que un buen empalme siempre es importante para el nuevo gobierno. Pero ¿sabe qué? Estoy con la sensación que uno tiene es que porque hay tanta, digamos, animadversión ya en lado de la... Yo creo que todo es de los dos, ¿no? Takes two to tango. No creo que vaya a haber un empalme, sino un empalme muy diferente y muy distinto. Y por eso son importantes voces como la suya, que recuerden la importancia de los empalmes, para qué son, y no son simple que sean una auditoría forense para ver quién se robó qué y para ver cómo lo metemos a la cárcel. Sí. Es que eso sí el empalme es para saber qué se está haciendo y qué problemas el producto del gobierno saliente encuentra en lo que se está haciendo. Más por mera información, porque finalmente esos programas, esos gastos públicos los tiene que dar el nuevo gobierno. Claro, pero usted me acuerdo que tenía una diferencia de opinión con el nuevo... Cuando usted hizo el empalme yo creo que tenía que ver, era como con la deuda... no pública, sino con una deuda que no se había planteado, ustedes, que no la había reconocido, pero no me acuerdo de cuál era, que usted me dijo, pero en fin, yo creo que a usted también, ¿no? A usted no tuvo sino esa desaveniencia con él. No. Solamente por la deuda del FEPEC. El tema de la deuda del FEPEC, digamos, el déficit y la deuda. Sí, el déficit era una cosa y la otra es la deuda del FEPEC. Eran las dos cosas y con eso tuvimos algunas diferencias, pero... ¿Y usted se ha vuelto a ver con él? Sí, bueno, no tanto verme, pero sí me comunico con él. ¿Sí? Sí, y es muy amable conmigo. Bueno, ojalá que las Curiosamente, la única vez que lo vi, sí, por pura casualidad, fue en la primera vuelta. ¿Y eso? Porque curiosamente votaba en la misma parte que votaba yo.
se encontró. Entonces lo encontré a salir de la votación y lo saludé. ¿Qué? ¿Usted es optimista con lo que puede estar pasándole a Colombia hoy? Porque uno siente que hay veces la polarización malentendida está llevándose como se lleva una tormenta con las aguas de un río revoltoso, pues está llevando la política. Y la política es importante para relacionarse entre diferentes y evitar la violencia. No, la polarización política me preocupa enormemente. Y ojalá, se sepa manejar, ¿no? Más aún, me parece importante también los acuerdos políticos con los partidos, del gobierno entrante con los partidos, para ver si logra aprobar el Congreso de la República nuevas leyes, ¿no? Es un tema que... Pero al parecer el presidente, lo que está diciendo el presidente electo va a llenar de decretos, digamos, la agenda pública. Bueno, pero en este país hay una clara delimitación de qué se puede hacer por decreto y qué se puede hacer por leyes. Y afortunadamente tenemos buenas autoridades judiciales que nos lo pueden certificar. Pero usted está convencido de que ahora, cuando el sistema de pesos y contrapesos comienza a enfrentar a un gobierno de derecha, va a ser tan agudo y tan pertinente como fue cuando enfrentó a un gobierno de izquierda? Porque es que no hay que negar que el sistema tiene pues una convergencia más con la derecha que con la izquierda. No, por supuesto. Los del centro estamos para ver cómo logramos... ¿Cómo logramos que...? ¿Cómo logramos estar en la mitad tratando de ver qué se puede lograr como acuerdos, ¿no? Que sean favorables para el país. Sí. Para el país. Y usted no siente... Bueno, por eso por eso es tan importante esas voces y ese grupo que están armando, porque es un grupo que está saliendo a decir cosas, porque hoy los gremios que tanto hablaban con Petro se desaparecieron. No hay. No están hablando. Tampoco están hablando los expresidentes ninguno. No, sí, se desaparecieron. Se desaparecieron, sí. Los jefes de los partidos no existen. Bueno, el presidente Duque sí está requete metido con el presidente. Pero no habla. No habla, sí. Pero está requete metido. No, pues todos los duquistas, comenzando por el nuevo vicepresidente designado, pues es parte... Sí, esta es como una vuelta al gobierno Duque 2.0, de pronto. Vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver qué pasa, pero sí, yo sí creo que un buen sistema político tiene que ser un sistema, para comenzar, de partidos políticos que tengan, que encuentren, que trabajen para hacer acuerdos, ¿no? Acuerdos políticos importantes, y que haya, por supuesto, oposición, pero una oposición sensata, digamos, que además vaya planteando cambios que de pronto conduzcan al cambio de gobierno posteriormente, ¿no? Eso es parte de la democracia, ¿no? Entonces yo sí espero eso. Ahora, curiosamente, en la parte económica ha habido muchas tendencias positivas en este gobierno, como digo yo a veces, que no son culpa del gobierno, ¿no? Sí. Como por ejemplo... hubo una reactivación económica, a veces bajando el desempleo, la pobreza multidimensional ha bajado, una tendencia a largo plazo, la pobreza monetaria también ha bajado, ¿entiendes? La desigualdad sí no creo que haya caído. Hay unas dudas sobre los datos más recientes del DANE. Digamos, es muy pequeña. Pero más joven. Ha habido una reactivación de exportaciones no tradicionales. Digo, son cosas que han ocurrido, no sé cuántos son asociadas a políticas del gobierno. Pero usted cree que todas son asociadas a políticas externas, no de políticas... No, a fenómenos, incluso de dinamismo del sector privado colombiano, que es una de las grandes fortalezas de este país. ¿Sí? Claro, tenemos un sector privado muy dinámico que ha demostrado. Por ejemplo, mire, coja sectores exportadores. O sea, el sector de flores, por ejemplo, un sector ya tradicional. Sí, que o el fue café. Golpeado. Sí, el café que salvó ahora el Fondo Nacional del Café. ¿Entiendes? Pero también los nuevos, aguacate. ¿No es cierto? Estamos volviendo importantes exportadores de aguacate, de carne. ¿No es cierto? O sea, hay un sector privado y ojalá volvamos a tener, el sector de confecciones.
Es un sector... Mejoró un poco, sí. Ha mejorado un poco y bueno, y debo decir, el Festival de Confecciones de Medellín sigue siendo los más simpáticos de América Latina, ¿o no? Simpático, sí, pero que no tiene que producir más. No, tiene que vender más, tiene que ser capaces. O sea, pero hay posibilidades interesantes. Siempre ha habido, pero falta... Sí, la industria textil sí está acabada, pero la industria de confecciones no. Entonces creo que ahí hay unas cosas interesantes. En fin, habrá que ver sector por sector. Y bueno, y el sector minero, energético, que sí está en los anuncios del gobierno, me parece muy positivo también, ¿no? Para que haya una... Hay un sector, curiosamente, en el cual yo estoy obsesionado, que es el cobre. Esto es, sí, el cobre que se ha ido descubriendo. No, es impresionante. Más aún cuando yo estaba de ministro de este gobierno, tuve por lo menos 5 o 6 empresas de cobre mundiales que vinieron a verme. Y una me dijo, yo no sabía nada, mayor cosa del cobre, ¿no? Entonces una me dijo, le voy a mandar un experto. Y vino un tipo, uno de los supuestos expertos internacionales en cobre, y me dijo 2 cosas que me parecieron muy simpáticas. La segunda yo le pregunté si sería cierto, pero la primera dijo, yo no sabía, la mayor parte del cobre del mundo está en la cordillera de los Andes. ¿Ok? Sí, por eso en Chile hay tanto. Me dijo, y ustedes tienen más cobre que Chile, pero no lo explotan. Me lo dijo él. Y entonces le dije, vea, yo viví 6 años en Chile. En la CEPAL, en mi época de la CEPAL. Me parece discutible esa afirmación. Pero bueno, hay por ejemplo, las posibilidades enormes. Hay yacimientos en el Putumayo. Ya están comenzando en el Putumayo. Y entonces, la pregunta es ya para... Entonces, ahí se pueden hacer, o sea, en muchos sectores, hay que coger sector por sector y ver cómo se pueden impulsar, ¿no? Esa es una de las grandes preguntas que hay, y yo creo que hay un sector ya preparado para entrar en eso que se llama los tierras raras y minerales raros, que entre esas está el cobre, que no es tan raro. Pero la pregunta es... No, es esencial para la transición energética. Claro, no. Es la virtud del cobre. Pero la pregunta es, ¿hay mecanismos que puedan desarrollar ese tipo de nuevo flanco, porque ese es un nuevo flanco que se abriría, legal, porque lo que está pasando es que eso está siendo una industria ilegal hace rato. Entonces, para volverlo legal, que me parece muy bien, pero cuidando el respeto a las comunidades, la gente que vive ahí, los derechos, ese es el peligro de claro, todo esto. No, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo con respeto a las comunidades, etcétera, porque todo eso es zonas rurales, obviamente, ¿no? Y hay comunidades, y en algunos casos comunidades indígenas, como ocurre en el caso de La Guajira, sí. ¿no es cierto? Como ocurre en el Putumayo. ¿Y usted cree que este gobierno está interesado en entender lo que pasa con las comunidades indígenas o las comunidades de los lugares? Yo creo que tiene que saber cómo manejarlas, pero yo sí también espero, además, que encuentren mecanismos para agilizar los procesos. Reformar las consultas previas. Exacto, que el sistema de consultas previas funcione, porque es además una institución nacional, o sea, pero que funcione como con agilidad, para ponerlo de alguna manera, y no con esa longitud como ocurrió con el caso de La Guajira. Lo que pasa es que en el caso de La Guajira lo que sucede es que las consultas previas se llevaron a cabo. Lo que pasa es que se llevaron a cabo tan mal que los proyectos terminaron... los proyectos eólicos terminaron parados por la comunidad porque no coincidía con lo que ellos tenían pues planteado, y además no reconocían a los que hicieron la consulta previa. Entonces hay una cantidad de problemas en el manejo de la consulta previa, pero ¿usted cree que en este gobierno una cosa es reformar la consulta previa, que es lo que quería Germán Vargas Lleras, tenía eso como bandera, pero ¿acabar la consulta previa? No. ¿Se puede? No se puede, porque es parte de la constitucionalidad de nosotros. Yo creo que eso es parte de la Constitución. Eso no se puede hacer. Y más bien, es un elemento positivo la Constitución. Eso es cierto, eso es ciertamente. ¿Sí? Bueno, yo le agradezco. Yo creo que hemos hecho un repaso muy interesante sobre cuáles son los desafíos de este nuevo gobierno y sobre todo del clima de tensión que hay que desactivar. ¿No es verdad? Y le agradezco por esas voces que están emergiendo desde ese centro. Bueno, el centro ahí no es tan tibio. El centro no es tan tibio.
No, en serio, está diciendo cosas que me parece que es interesante. Y en este instante yo creo que en medio de tantos silencios de los que tendrían que estar hablando y tendrían que estar como planteando las cosas sin tanta fanatismo, yo creo que es muy importante voces como la de José Antonio Campo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jimena, y creo que fue, como siempre, un agrado estar en A Fondo. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.